famosa expresidenta del Fondo Monetario Internacional, Cristina Lagarde, dijo que los adultos mayores están viviendo demasiado y ese es un peligro para el Estado y que por lo tanto hay que tomar medidas drásticas al respecto. ¿Esto qué quiere decir? Precisamente porque uno de los fundamentos en los que se basan toda la aplicación de reformas en la Ley de Seguridad Social en contra de los jubilados y de los trabajadores es por un mandato del Fondo Monetario Internacional, porque no le interesa que vivamos mucho más tiempo, sino que al contrario, la vida de los adultos mayores se convierte en una vida miserable, distinto a lo que significa jubilación, porque la jubilación es júbilo. La subjubilación significa que después de haber trabajado 42 años, pues al fin haya un descanso, pero un merecido descanso con todo lo necesario, de tal manera que se viva con dignidad. Lamentablemente esos son los contrastes que suceden en nuestro país y en el mundo entero. Ya hemos escuchado un poquito también de la historia de cómo los gobiernos han manejado o han optimizado al IES, ¿no? ¿Cuál cree usted que son las causas de la crisis que actualmente posee el IES aquí en el Ecuador? Bueno, además de algunas cuestiones que ya les ha referido Juanito, yo creo que una de las cuestiones fundamentales es que el IES se ha convertido en caja chica de todos los gobiernos de turno. Todos los gobiernos han echado mano, le han exigido que haya inversiones que no han dado resultado. Por ejemplo, aquí mismo en Santo Domingo, la inversión en Toachi Pilatón, 350 millones de dólares, inversiones en bonos del Estado, no le permite hacer inversiones en otras actividades fructíferas que darían mejores resultados. Y además de ser la caja chica, pues es el botín político. Un botín político en el que ha ido multiplicando los puestos de empleo, muchas veces sin necesidad. Nosotros vemos, por ejemplo, que en el área de salud no existen suficientes médicos, suficiente personal de enfermería, pero en cambio en las áreas de oficina, de la administración, del seguro social, hay una cantidad de empleados que no se justifican. Por otro lado, contrariando lo que dice la Constitución en el artículo 370, que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es una entidad autónoma, siempre han metido la mano y han tratado de llevar por otro lado las decisiones que podían darse en favor del Seguro Social. Una de ellas, por ejemplo, es el tema de quién dirige el Seguro Social. El Seguro Social en este momento, en el actual momento, solo está dirigido por este señor Jorge Guate, que no tiene ni siquiera un título profesional que le acredite por la Superintendencia de Bancos y Seguros para estar en la presidencia del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Quién más dirige en este momento? Lo dirige un representante de los empleadores que no tiene ni siquiera la confianza de los mismos empleadores. Y en cambio, los representantes de los trabajadores desde hace 4 años no existe ningún representante de los trabajadores. Y aunque existiera el representante de los trabajadores, siempre le harían una mayoría, 2-1, de tal manera que siempre las decisiones que se toman no serán en beneficio de los trabajadores ni de los jubilados, sino será en beneficio de los empresarios y por supuesto del Estado, que es el principal moroso. Fíjese que en este momento el Estado le adeuda al IES alrededor de 24.000 millones de dólares. Y lo peor de todo es que no es una deuda reconocida, porque con toda la astucia, el ministro de Finanzas, de Economía y Finanzas, dice que le debe 850 millones de dólares, cuando solamente por atención a los discapacitados, a los de enfermedades catastróficas y a los jubilados le debe como 5.000 millones de dólares. Por el pago del 40% que le eliminó injustamente, ilegalmente, Rafael Correa en el año 2015, del 2015 al 2018 hay un hueco de 5.000 millones de dólares. Y en el 2019 no se ha pagado ese 40%, sino solamente en los meses de enero a septiembre. Desde octubre hasta acá no se ha pagado un solo centavo de ese 40%. Por esa razón es que ahora, un poco para hacernos tener miedo, nos dicen que hasta agosto va a haber el pago de las pensiones jubilares, un poco para ponernos inclusive con trabajadores afiliados contra jubilados, porque les dije que si se necesita dinero para pagar a los jubilados, entonces les van a descontar desde 13º y 14º sueldo a los trabajadores. O lo que es peor, es pagarles a los trabajadores
de todos los errores de la corrupción que ha sido a manos llenas. Nosotros recordemos que hasta partidos políticos se fundaron con dinero del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Ahí está el partido político Avanza con Ramiro González, el partido político con contrato social, ¿cómo se llama? El ex ministro que está preso, Espinel. Y entonces, así se ha malgastado. Y nosotros vemos, por ejemplo, en las últimas informaciones que ha habido, cómo es que fundas para cadáveres que valen $12 se cotizaron en $148. Entonces, por ahí va todo lo que ha significado un flujo enorme de desperdicio de los recursos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Así es. Mi estimada Teresa Bolaños, bueno, usted siempre ha estado, como lo mencionaba, al frente de diferentes organizaciones sociales peleando o violando justamente porque se cumplan los derechos de los jubilados y sobre todo también de los maestros jubilados. ¿Qué organizaciones actualmente están liderando esta lucha? ¿A quién nomás está brindando el apoyo para hacer fuerza? Bueno, hay diferentes organizaciones de jubilados en general. Hay un movimiento nacional de pensionistas. Aquí en Santo Domingo hemos organizado el Frente en Defensa del Seguro Social, y a nivel del magisterio está la Coordinadora de Maestros Jubilados, que no va a caer, no va a decaer, sino que va a seguir en su lucha precisamente por ser el principal homenaje que le daremos a nuestro compañero Alfonso Llanes, el seguir en la lucha. Entonces, esa coordinadora ahora quedará en manos de la vicepresidenta y luego pues ya cuando sea el tiempo necesario se nombrará una nueva directiva. Y aquí en Santo Domingo, el presidente de la Coordinadora de Maestros Jubilados, el compañero Bolívar Arroba, que también está al tanto de todo lo que significa la exigencia de que se trate como se debe tratar con dignidad a los jubilados. ¿Qué bloques de asambleístas estarían apoyando a esta causa de reestructurar la seguridad social? Bueno, para reestructurar la seguridad social en contra de los trabajadores, hay algunos grupos, porque les interesa que la seguridad social, cada vez que el seguro social sea privatizado, porque es una empresa muy importante financieramente. Fíjese que con todo lo mal tratado, lo mal administrado, por lo menos se ingresa al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 300 millones por aportes y 200 millones por pago de préstamos hipotecarios. Tanto es así que tiene dinero que ahora de una manera malévola quieren titularizar los créditos hipotecarios, o sea, quieren vender la deuda para tener liquidez, cuando podría tenerse liquidez con exigir que se pague los dineros que los patronos adeudan. Por ejemplo, son $5.000 millones que los patronos ya han recaudado de sus trabajadores, ya los han retenido mensualmente, pero que no han traspasado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Exigir el pago de la deuda del Estado, que tiene que decir finalmente, reconocer cuánto debe realmente y hacer un plan de pago a corto, a mediano y a largo plazo, pero que se diga que se va a pagar y cuándo se va a pagar. Nosotros tenemos también planteado que haya una reforma en la Asamblea Nacional para que la dirigencia, los que contienen la cabeza directiva del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, no esté compuesta así como está, por el Estado deudor, por los empleadores y un trabajador, sino que esté representado por 4 representantes de los trabajadores de las centrales sindicales del país y que sean elegidos en voto universal y secreto, de tal manera que haya una mayor representatividad de los dueños del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Ahora, hay una cosa que yo quiero aclarar y a mí me preocupa muchísimo, que no les paguen ni siquiera la pensión a los compañeros jubilados. Esto es muy grave. Pero el incentivo jubilar, del que ustedes tienen mucha preocupación y han seguido muy de cerca lo que significa el incentivo jubilar, esto no lo debe el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, sino el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación que en este año, por ejemplo, la ministra Montserrat Kramer concedió, aceptó que se le reste 980 millones de dólares del presupuesto del Ministerio de Educación, afectando muchísimo a todo lo que significa la infraestructura educativa y lo que significa inclusive los pagos. Fíjese que ahora es 21 de julio
y los compañeros docentes todavía no les pagan el mes de junio. Y significa eso que no hay esperanza de que les paguen a los compañeros el incentivo jubilar, porque por más que se han hecho calendarios de pagos, todos han sido incumplidos y en el Ministerio de Educación no hay una seriedad para pagar ese incentivo jubilar del que precisamente muchos compañeros han fallecido sin tener ese incentivo, compañeros que están desde el 2008 esperando que haya ese incentivo jubilar. Tal vez en estos pocos meses que ya le quedan al actual presidente de la República, Lenín Moreno, ¿se espera algo? Tal vez tienen unas expectativas de algo o ya tendría que esperarse hasta la siguiente administración. Lo único que le puedo decir es que nosotros no desmayamos y no desmayaremos en la pelea. Decirle que va en estos meses a proceder a solucionar los problemas es un poco difícil. Si en 3 años no he hecho, en 3 años no he hecho una sola universidad de las 43 universidades que dijo, no hubo universidad para Santo Domingo. En 3 años no ha habido el millón de empleos, sino que al contrario se ha despedido a más de 300,000 empleados. Y en 3 años ha habido una debacle económica que ha surgido desde la época del correísmo, pero que se ha atizado muchísimo más ahora. Imposible que en estos pocos meses pueda hacerlo, porque tiene que tener una decisión política, por ejemplo, la decisión política de no pagar la deuda externa por el momento, o sea, una moratoria de la deuda externa, no decimos desconocimiento de la deuda, pero una moratoria de la deuda externa que le permita capitalizar para reactivar la economía del país y precisamente para pagar estas deudas enormes que tiene con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Quiero que me hable un poquito acerca de la propuesta que ustedes tal vez piensan enviar en los próximos meses o tal vez tienen alguna fecha tentativa. Bueno, nosotros tenemos ya redactada la propuesta de la composición de la cabeza directiva del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pero tenemos además otras demandas. Esto está estructurado, está elaborado y lo presentaremos con alguno que otro asambleísta amigo que lo tenemos ahí. Pero nosotros además de eso sí planteamos así firmemente la salida del presidente Guates, porque es un presidente privatizacionista. Lo que habla es de privatizar los hospitales, porque cuando dice que va a concesionar es privatizar, si no nos vengan con otro cuento. Es un individuo que no ve la manera de exigir que el Estado pague su cuantiosa deuda, sino que le quiere cargar a los trabajadores el incremento del tiempo de servicio, de la edad de jubilación y a la vez también de su aporte al seguro social. Entonces, tenemos nosotros esas banderas de lucha en estos momentos porque son importantes, son indispensables. Y la otra, la exigencia de que el Estado, que el gobierno nacional reconozca la deuda, que no es solamente una deuda por una parte, o sea, son 24,000 millones de dólares por diferentes tramos de los que adeuda al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de tal forma que haya liquidez para que pueda cumplir con sus obligaciones, que pueda seguirse entregando préstamos hipotecarios, quirografarios, que se pueda atender en salud, que sobre todo es lo más importante en estos tiempos. Imagínense, el compañero Alfonso Llanes murió porque no había una cama UCI. Y es el drama, no solo de él, sino de muchísimos afiliados. Mueren en las puertas del hospital porque no hay una cama. ¿Qué es lo que pasa? Que todo este tiempo, ya más de 14, 12, 13 años, en lugar de fortalecer y mejorar el sistema de salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, lo que ha hecho es derivarse a las clínicas particulares la atención médica y tener que pagar millonarios costos en lugar de mejorar las condiciones de los hospitales, de las clínicas y los dispensarios médicos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Bueno, ya para ir cerrando este bloque, mi estimada Teresa Bolaños, tal vez llamar a la unidad o un mensaje que usted quiera dar a los maestros jubilados y a los jubilados también que están en este problema o en esta crisis. Bueno, mi mensaje es para todos los afiliados también, porque en este momento los jubilados en total en el país, no sé si llegaremos a unos 700,000, pero los afiliados son muchos, son cerca de 3 millones, y son afiliados que en el momento que les toque jubilarse no van a tener a quién responder, no van a tener a quién reclamar. Entonces este es el momento de la unidad para defender el seguro social como entidad autónoma, como propietarios que somos del seguro social.
y decirles a los compañeros jubilados que estemos pendientes de las acciones que se van a retomar o seguir haciéndose, que no vamos a bajar la guardia, que el compañero, nosotros decimos ni un minuto de silencio, todo un minuto, toda una vida de combate, precisamente por los legados que nos ha dado nuestro compañero Alfonso Llanes y todos los que le han precedido, porque varios compañeros han fallecido en la lucha por la defensa de la seguridad social. Entonces, la unidad de todos, sin dejarnos engañar, de los mismos que se prestaron para que haya estas malévolas leyes que han afectado terriblemente a los jubilados y a los afiliados. Muchísimas gracias, mi estimada Teresa Bolaños, agradecerle por aceptar la invitación a este espacio. Están las puertas abiertas para hablar de diferentes temas más adelante, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes y éxitos en este lindo programa.